Vamos a hablar en los siguientes minutos de una nueva era. La era de los robots, la era de la robotización. Para hablar de todo ello nos acompaña el catedrático de Filología Alemana, el profesor Germán Ruy Pérez. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Hablamos de robotización, pero primero tendríamos que definir lo que es un robot. Todos tenemos en nuestra cabeza pues una idea, pero verdaderamente esto ha evolucionado mucho y hasta la idea también tiene que evolucionar. Sí, el concepto de robotización y de robot es un concepto ahora que ha asumido significados que hasta hace poco no tenía. Pues el gran público cuando piensa en robots, pues piensa en las películas, pues esos robots humanoides, personas mecanizadas, autónomas y nada más que en un ente mecánico y artificial que se puede comportar como una persona, pero eso no es todo. Eso no es todo, profesor Ruy Pérez, pero sí es una parte cada vez más real. Es decir, estos robots humanoides son cada vez más parecidos o tienen más funciones iguales que las que tiene un ser humano. Claro, eso está debido a que ahora la inteligencia artificial y las tecnologías cercanas a las habilidades y destrezas humanas están ya muy desarrolladas. Me refiero, por ejemplo, pues al reconocimiento de voz, es decir, que cuando habla una persona, que el ordenador o haya un software que reconozca qué es lo que está diciendo. El hablar, también sabemos que de manera artificial se puede hablar. El ver, sabemos que ya la visión artificial, a través de unos sensores, una máquina puede identificar personas, rasgos, emociones, saber si se está riendo. Lo tenemos en casos muy prácticos, las máquinas de fotografiar muy extendidas en el mercado, que se le da la opción de sonreír y dispara solamente la foto cuando detecta que la persona está sonriendo. Es decir, que son habilidades y luego en otros aspectos donde el robot está muy por encima del humano, que eso es lo que más nos preocupa. En el sentido, por ejemplo, el olfato. Una máquina puede detectar cualquier tipo de gas. El olfato del humano, el dióxido de carbono y todo lo que sea inodoro, pues incapaz. El robot puede. Radioactividad, la persona humana no la detecta. Una máquina o un robot sí lo puede detectar. Visión de infrarrojos. La visión humana es incapaz de ver todo lo que está en el ámbito de los infrarrojos. El robot sí puede ver de noche, visión nocturna, etcétera, gracias a infrarrojos y otras tecnologías. Por tanto, aquello que nos parecía hace unos años casi ciencia ficción, hoy es una realidad, además, una realidad que avanza de una manera imparable. Es una de las cuestiones, la tecnología en robot, que más está avanzando y más rápido. Sí, está avanzando muy rápido. En primer lugar, porque me refiero a estos, en el concreto, a estos robots humanoides, pues porque los gastos de los humanos, los gastos laborales, cada vez suben y los gastos de una inversión en un robot cada vez es más baja. Y ahora resulta, pues bueno, pues un robot humanoide que pueda trabajar. Ahora ya hay alguno que está en comercialización y trabajando como un empleado de banca, recibiendo a los clientes, pues es un robot que vale 12.000 euros la compra, más luego el mantenimiento, que es solamente batería y software, pues estamos hablando de unos 10.000 o 15.000 euros al año, a fecha de hoy en pleno lanzamiento. Es decir, que estamos hablando de unos robots que tienen, en este caso los humanoides, grandes prestaciones, en muchos casos superiores a la del humano, que encima tremendamente baratos. Es decir, que no es que nosotros vayamos a decidir su uso o no uso, no. Es que han llegado y van a llegar y nos van a invadir todo lo que es muchas áreas específicas laborales. Vamos a hablar de todo ello a continuación, pero a mí me gustaría primero pararme un segundo para saber exactamente qué es un robot social. Estamos hablando aquí de robots que son como personas y también como animales. El robot social es una figura que se ha denominado recientemente pues a esa máquina autónoma, pero que está haciendo las funciones de una mascota.
Es decir, en vez de tener un perro en casa o un gato, pues tenemos ahora el Rabbit, que es un conejo de unos 40 o 50 centímetros de altura, que es un robot parecido a un conejo, pero que tiene visión, él habla, él entiende y entonces está continuamente acompañando, dando vueltas por la casa. Por ejemplo, con su cámara está detectando quién está en la casa. Si llegan los niños a casa, como en el spot de Rabbit, hace videoconferencia con la madre que está en el puesto de trabajo, pues conversa con los niños a través de ese robot. Ese robot vale, se acaba de lanzar al mercado. Claro, estamos hablando de 2.000, 3.000 euros. Es que realmente una mascota, es decir, mascota barra mayordomo barra acompañante, vigilante, policía, asesor, o sea, todo lo que pueda ser. Es decir, también asesor sanitario, porque él, a través de sus sensores y a través de su visión artificial, pues tiene las dietas de cada uno de los miembros de la familia y él también pues está preocupado y dando consejos continuamente. Es decir, una mezcla de hazlo todo y además de acompañante. Otra cuestión es la incorporación de ese tipo de robots a la vida ordinaria, que eso es otro tema. Eso es otro tema, pero que es un presente, un futuro que ya es casi presente. Además, nos decía, es como un conejo, pues como un conejo igual, y además habla, porque los conejos no hablan, es decir, tiene cosas que no puede hacer un animal. Claro, tiene muchísimas cosas que no puede hacer un animal, por ejemplo, toda la cuestión de alarmas. Es decir, si hay un escape de gas o una posible contaminación por dióxido de carbono, etcétera, él lo puede detectar y actúa también como una alarma adicional, alarma de fuego. Es decir, que prácticamente es dotarle de todas las funciones estratégicamente importantes para el mantenimiento de una casa. Él también pues puede gestionar pues todo lo que es las alarmas antirrobo de la casa, lo que es la luz, es decir, que esos son a base de sensores, que es tremendamente sencillo. Lo que ocurre que ahora surge esta figura y lo que no sabemos es qué es lo que ocurrirá con el usuario. Es decir, el usuario lo va a incorporar. Ese robot social, sabemos que en Japón están muy acostumbrados a ello. Es decir, hay la mascota, eso están más acostumbrados. Habrá que ver cómo lo incorpora la sociedad para que eso sea rentable, porque ahora mismo la tecnología está ahí, eso es posible, económicamente también es posible, pero vamos a ver cómo reacciona el mercado ante esta irrupción de mucha tecnología, que ahora hay una hiperinflación de tecnologías que son encima tremendamente baratas y que ya veremos a ver cómo las incorporamos. ¿Cómo la sociedad reacciona ante esto, pero también ante robots que actúan como personas, que trabajan como personas, sumándoles además pues todo lo que antes nos ha dicho? Pueden hacer cualquier trabajo o casi cualquier trabajo, hasta por ejemplo el robot soldado. Claro, en el robot soldado tenemos una función adicional. Puede tener la inteligencia de un robot normal, es decir, todo tipo de sensores, con visión nocturna, etcétera, poder estar equipado también con armas y disparar, etcétera, etcétera. Y luego tiene una función adicional que es todo lo que se refiere a la fuerza física. Ahora mismo los robots en cuestión de musculatura tienen muchísimo más potencia que un humano. De hecho, uno de los robots sociales que más aceptación está teniendo actualmente es el celador o cuidador de ancianos. Porque claro, no hace falta que para una persona mayor venga otra persona y le ayude para incorporarse de la cama o para ducharse, etcétera, sino con un robot de esto mecánico también lo podrá hacer. El tema del robot soldado es que le incorporamos todo lo que pueda hacer una persona, más luego la parte física, más luego toda la parte armamentística adicional que puede llevar cualquier otra persona, con todo tipo de precisión. Y luego ahí, claro, lo que se plantea es que el robot no deja de ser algo que está programado por un humano. Hay unos problemas éticos ahora muy importantes. Porque claro, ese soldado hay que programarle para que en situaciones límite
él sepa a ver cuáles son las prioridades. Si él va a disparar, por ejemplo, él va a disparar a un objetivo concreto y en ese momento aparece un niño menor, etcétera, pues tendrá que estar lo suficientemente programado como para decir qué hago en este caso, disparo, cuál es el momento adecuado o quizá renuncio, etcétera. Sí, programar para actuar, que es lo que tiene que hacer en este caso un soldado, pero que no es fácil, porque supongo que en muchas ocasiones, sobre todo de alto estrés, como son estas que se están planteando, de guerra y de conflicto, uno de los componentes que hay que valorar es precisamente el componente humano. Claro. Esa decisión que el robot va a tomar de una manera fría, tal cual esté programado. Exactamente. Y sobre todo, pues porque eso puede dar lugar a que haya programaciones totalmente aberrantes que un humano sería incapaz de asumir sin tener un lastre en su conciencia para siempre, porque claro, el humano no deja de ser humano, que tiene mucho estrés, el robot no tiene estrés, el robot decide. En el caso de los robots, por eso también no solamente nos referimos a humanos, el caso robotizado de los drones, que está ahora en pleno debate, ¿eh? Es decir, cuando el dron no deja de ser también un robot que está programado, en este caso con fines bélicos, pues para destruir un determinado objetivo. Si se encuentra ante una situación inesperada que cruza por allí, pues o aparece una mujer con un niño en ese momento pequeño, ¿qué es lo que hace el dron? Posiblemente va a seguir disparando. Es decir, que no va a tener ningún problema de conciencia. Es bastante complicado, además, todos estos problemas éticos, pero también es complicado cómo va a impactar, por ejemplo, laboralmente. Hemos hablado de celadores o hemos hablado de personas que ayudan a las personas mayores. Es verdad que la fuerza que pueda tener un robot, pues no la va a tener una persona, además esa persona no se va a lesionar la espalda, pero también es verdad que el contacto humano se perdería. En todo caso, hay un estudio relativamente reciente de la OCDE sobre precisamente el impacto laboral, que es mucho, porque además es en muchísimos campos. Pues sí, es un estudio de la OCDE de mayo del 2016 y donde las cifras son especialmente para España alarmantes. Se está hablando que en los próximos años podrán desaparecer porque van a ser sustituidos, entre comillas, por robots, pues hasta el 12% de los empleos, que esto es una exageración. Es decir, son unas cifras muy alarmantes. También es cierto que precisamente a los países menos avanzados o que menos han invertido en innovación son los más vulnerables. Porque resulta que los países donde tienen ahora un uso mayoritario de robots en los procesos, especialmente en la industria, son precisamente los países menos vulnerables para esta nueva era, lo que se llama ahora la industria 4.0, y que además tienen las tasas de desempleo más bajas. Es decir, que España ahí tiene un doble problema. El problema de alta tasa de paro y con esto o se invierte en innovación o si no, mediante la robotización, sufriremos aún más. De hecho, ya hay un debate que ha surgido hace también relativamente poco tiempo en el que se habla de la seguridad social para los robots. Es decir, empresas que prescindan de personas y pongan robot tendrán que pagar, al margen de lo que es el propio robot, también ese puesto de trabajo como si fuera una persona. Claro, en determinados modelos o tipos de robot humanoide empleado de una empresa que va a sustituir prácticamente a un empleado de carne y hueso, pues hay iniciativas como la que acaba de comentar José Álvarez, que es un dirigente de UGT, que hace unas semanas planteó que los robots también deben cotizar a la seguridad social. Es decir, ya que van a ser personas autónomas y mecánicas, igual que la que no es autónoma y mecánica paga, también tendrá que pagar. Es decir, que ya le estamos asignando unas obligaciones.
obligaciones, que es curioso, en países donde, sobre todo en Japón, el tema de los robots y la mascota, ahí está mucho más extendido, pues ya hay familias que piden cementerios de robots porque han tenido de tanto cariño que igual que a nosotros en los países tercermundistas hace 30 años ese culto al animal y a la mascota parecía algo tremendamente desajustado, inoportuno, etcétera, pues ahora se va a incorporar como diciendo, bueno, yo he tenido esta mascota toda la vida y me ha acompañado, pues yo quiero un recuerdo digno, nada más, independientemente de que creamos o no creamos en la nada o en el todo. Y eso forma parte de esa humanización, como ha ocurrido con los animales, porque en España lo hemos vivido en los 30 últimos años, a esa humanización de los animales. Yo recuerdo que en Alemania en los años 60, cuando iban, el manual que le daban a los emigrantes españoles era: no dé usted una patada a un animal cuando lo vea por la calle o a un perro, porque aquí en este país pues los perros tienen ciertos derechos equiparables a muchas personas. Desde luego, este problema, que no es un problema, es una realidad, esta nueva era que se nos presenta, trae y tiene muchas aristas, tantas aristas que es muy difícil casi verlo en su conjunto. Por ejemplo, se habla ya de muchísimas profesiones que están amenazadas, hasta que puedes consultar si tu profesión es una de ellas. Sí, hay un estudio ya de hace unos cuantos años que se materializó en un buscador de la BBC, en BBC News, el BBC News, que se puede consultar en la web, y entonces aparece de ese estudio un resultado consultable por cualquier internauta que puede introducir pues cuál es su profesión y entonces le da el riesgo porcentual más o menos que tiene esa profesión de ser amenazada en gran parte por un robot. Hay 365 profesiones. Afortunadamente los docentes salimos bien parados. Es curioso que de las menos son los docentes, el sector de educación, profesores, y sector de sanitario. Luego también los altos directivos, todo lo que se dedica a estrategia, etcétera, es muy difícil. Y en cambio el mecánico, el camarero, el consultor, el administrativo, porque no estamos hablando aquí solamente del robot mecánico, estamos hablando de muchas facetas de la administración habitual, que son procesos que se van a automatizar y que no va a hacer falta una persona. Es decir, un recepcionista de un banco, como está ocurriendo en Japón, en el SoftBank, desde hace, estamos hablando ya 3 años, pues en vez de tener solamente personas, también tienen un robot, el robot Pepper, que recibe a las personas, tiene reconocimiento facial y entonces ya le reconoce y ya sabe qué cliente es y le puede saludar por su nombre y apellidos. Tiene delante una pantalla donde uno se puede dirigir pues, a no tener que hablar. Y bueno, ese tipo de robot, lo que ocurre que ahora causa bastante rechazo porque se le percibe como amenaza. Y vamos, yo recomiendo consultar esta web de la BBC News basado en un estudio muy serio, siempre tomando esto con mucha cautela, porque el futuro pues no lo conoce nadie. En todo caso, aunque el futuro no lo conozca nadie, lo cierto es que los robots están aquí y han venido para quedarse. No sabemos en qué proporción, no sabemos cuáles se quedarán e impactarán más y cuáles no, pero están aquí. ¿Cree que en nuestro país, y ya para terminar, somos conscientes de esta realidad? Pues no, yo creo que no somos conscientes porque estamos preocupados de otras cosas, pero sí hay datos que nos deberían hacer concienciar. Por ejemplo, ya hay el robot Now, porque muchos de estos robots humanoides se les da un nombre como si fueran personas. El Now, que es muy conocido también para clases de robótica, pues es un robot que se está utilizando ahora para apoyo de clases de inglés, es decir, como profesor. Y luego también otro hito importante ha sido que IBM recientemente en un curso online puso en marcha una tutorización online que era de un robot, Jill Watson. Jill Watson no existía, era un robot programado por IBM. Pues ni uno de los alumnos logró detectar que quien le estaba contestando era un robot. Es más,
a alguno de ellos le dijeron, ¿y quién es Jill Watson? Decir, sí, pues yo me imagino que es una mujer que tiene unos 20 y tantos años, etcétera. Es decir, igual que un personaje de radio que puede ser también un robot, pues aquí. Y esos son hitos que nos dan mucho que pensar y en España muy especialmente. Pues esperemos, profesor Ruy Pérez, que en el próximo programa, que no sea dentro de mucho, verdaderamente estemos usted y yo presentes los dos y no seamos dos robots. Muchísimas gracias. Gracias.